preocupaban, al menos estos, yo hice referencia a ellos en su momento. Y bueno, producto de este último video, pues muchos llegaron y dijeron, mira el canal Los Liberales, mira lo que está diciendo Nicolás Moraz, etcétera, etcétera. Y la mayoría de comentarios es, al parecer que tú tienes algo, supuestamente, contra Javier Milei. Entonces yo quisiera que pudieses destacarnos, ¿no? Aclararnos estas cuestiones y además tu crítica, si bien ya está en tu canal y cualquiera puede acceder a ella, sería muy bueno escuchar también la otra cara de la moneda y esa es la razón por la cual pues hoy estamos difundiendo esta información. Bueno, Alejandro, mira, a priori, supongo que Rabier y Kachanowski habrán criticado a Milei por razones diferentes a las que yo lo critico. O sea, yo no tengo ningún interés en perder mi tiempo evaluando los modos Así de la fue. comunicación, y de hecho considero que el tiempo durante el cual Milei salía en la televisión afirmando que todos los políticos eran, como ya lo dijo Spooner mejor hace mucho tiempo, una banda de ladrones y asesinos, eh, nunca critiqué eso, me parece un mensaje completamente liberal, independientemente de las formas. El punto es que yo empiezo a indagar más sobre Milei cuando incursiona en la política. Luego vamos a debatir un poco, conversar un poco, si te parece conceptualmente, qué es lo que logró Rothbard con las estrategias derechistas. Anticipo que desde mi punto de vista nada, y de hecho hubo un perjuicio más que un beneficio para la causa libertaria y para su propia carrera, pero esto lo desarrollaremos después. Centrémonos ahora en lo concreto. Yo, si te parece, te enumero algunos cuantos elementos que estimo que merecen ser sabidos, por más que esto genere urticaria entre algunos fanáticos que se están comportando precisamente como fanáticos bolcheviques, incapaces de reconocer que hay realidades que no acompañan el discurso político de Javier Milei. Partamos como base, sin hacer hincapié en la persona, sí en de dónde sale, en su carrera profesional. Yo tengo 27 años y conozco el ambiente liberal de la Argentina desde adentro muy profundamente, porque a mis 15, para que te des una idea, Alejandro, con Agustín que tenía 20 y con otros personajes como Yamil Santoro, etcétera, formé parte, siendo el más joven, de una juventud liberal que había organizado la Fundación Naumann, una institución de la cual me considero bastante crítico hoy por hoy, estrechamente ligada con el armado político de Milei y también con el armado político de Republicanos Unidos de Ricardo López Murphy, financiada íntegramente por impuestos alemanes, absolutamente encolumnada en lo que vos llamarías liberprogre, que es un término que yo no utilizo, perteneciente al FDP. Bueno, esa pertenencia inicial a los grupos liberales en el año 2010, 2011, me permitió conocer a muchas personas que hoy forman parte del equipo, que patrocinan a Javier Milei, a todas las fundaciones argentinas, y concluir que efectivamente eran lo que podríamos denominar una junta de canaperos. ¿Por qué canaperos? Porque no tenían ningún otro propósito real que justificar el dinero que le asaltan a los contribuyentes alemanes en reuniones y en conferencias que no van a ningún sitio, porque en ese momento eran más institutos que personas en la Argentina, y no te miento. Había 10 institutos fantasmas subsidiados por la Naumann, y la verdad que las personas que nos reuníamos no llegábamos a ser más de 20. Pero lo curioso es que, si bien ahí ya estaban, por ejemplo, Agustín Echevarne hace muchísimo, José Venegas, gente con la cual puedo tener distintas diferencias, no había ningún tipo de rastro de Javier Milei. Javier Milei era, dentro de este mundo tan limitado y pequeño, un absoluto desconocido, hasta que dejó de serlo para la sociedad en su conjunto en el año 2016. En otras palabras, Milei apareció de la nada en el año 2016, concretamente cuando comienza el gobierno de Macri, no antes, en una exposición mediática constante en el canal América TV, y hasta el día de hoy este es el principal espacio de difusión de Milei. O sea, sería absolutamente impensable su formación política si no fuera por este canal. Uno de los accionistas de este canal es el jefe de Javier Milei, la persona para la cual trabaja hace 15 años. Y después, bueno, podemos repasar sobre unos cuantos más, porque la verdad no tiene desperdicio la Junta de Accionistas. Pero si empezamos por su actual jefe, Eduardo Urnequian,
nos referimos a un magnate, una de las personas más ricas de la Argentina, que lejos está de haber hecho dinero compitiendo. Es tal vez uno de los pocos casos, la Corporación América, la empresa que contrata a Milei, que hasta el día de hoy él es su empleado de nómina, donde todos los negocios del grupo son negocios regulados, son negocios prebendarios. Eurnequian empezó con las licencias oligopólicas de televisión, digamos, de televisión por cable, siguió con el monopolio de los aeropuertos, tiene el monopolio absoluto de los aeropuertos, tuvo muchísimas denuncias por corrupción en la década de los 90 que Milei reivindica precisamente por haber sido beneficiado con concesiones de rutas que nunca terminó, al igual que un famoso empresario testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, él hizo lo mismo en la época de los 90, y bueno, hasta el día de hoy no solo ha financiado y apoyado a todos los políticos que Milei denosta, hasta la fecha, gobierno tras gobierno, y tiene fotos sonriendo con todos porque hizo negocios con todos, leoninos para él y perjudiciales para el contribuyente argentino, sino que llega a los extremos. Eduardo Eurnequian, hay un programa que puedes ver en mi canal, investigación de Manuel Cantero, el dueño de Milei, de trabajar codo a codo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en Armenia, esto es información relevada por Wikileaks, y con un ex jerarca soviético de Armenia que devenido en primer ministro democrático, que asesinaba a sus opositores personalmente. Bueno, toda una joya. Milei no está exento de estos negocios porque él durante muchos años gestionó todas las inversiones de Eurnequian a lo largo del mundo, todos estos negocios regulados, todos estos negocios paraestatales, y aún así para mí esto no sería un punto de crítica sólido si no fuera porque además Milei, lo que pueden ver en el programa, de su boca, lo trata como un héroe del libre mercado. No solo eso, no solo trata a Eurnequian como un ejemplo de empresario competente, cuando en realidad es el paradigma del empresario que todos los libertarios, más allá de nuestros matices, denostamos desde la petición de los fabricantes de velas de Frédéric Bastiat en adelante. Milei, a su vez, ha conformado relaciones políticas y personales a partir de ese holding. Por ejemplo, su jefe en Corporación América, a quien él llama, escucha esto, Alejandro, el único kirchnerista que respeta o el kirchnerista que más respeta, socialista inteligente, etcétera, su jefe en Corporación América, es Rafael Bielsa. Rafael Bielsa no solo fue canciller de Néstor Kirchner, Rafael Bielsa fue miembro de la guerrilla terrorista comunista asesina Montoneros en la década de los 70. Bielsa no niega esta pertenencia, Alejandro. Bielsa la reivindica. Este año, de hecho, Bielsa respaldó un comunicado histórico de los veteranos de la organización terrorista criminal Montoneros, perfectamente equivalente a la FARC, aunque bueno, por supuesto que su actividad se desempeñó en un menor rango de tiempo, así que el socialista que Milei respeta no es un socialdemócrata light, no es Franz Oppenheimer, que es un socialdemócrata dispuesto a cambiar de ideas y a dialogar con liberales. Estamos hablando de un terrorista, un exterrorista, que pasó por el kirchnerismo y terminó dirigiendo esta empresa, lógicamente porque no es una empresa, es básicamente un organismo paraestatal, Corporación América. No es el único personaje de esta extracción, o sea, Milei, que se había caracterizado por discutir duramente con Patricia Bullrich, por ejemplo, que hoy es una representante de la derecha argentina, totalmente respaldada por la Fundación Naumann. De hecho, mi ruptura con el primer Partido Liberal Libertario, que fue un proyecto de esos años, 2010-2011, es porque la Naumann quería obligarnos a apoyar a Bullrich. Bullrich es una persona que, para que te des cuenta, no solo como ministra de Seguridad de Macri, multiplicó el encierro de personas por delitos sin víctimas, por ejemplo, lo cual me parece una cuestión bastante sensible, insisto, para cualquier libertario, más allá de los matices, sino que Bullrich era oficial de la organización terrorista Montoneros también, pero con una involucrada en atentados terroristas que terminaron con la vida de civiles, mucho más que Rafael Bielsa. Para eso recomiendo un libro, hay varios, pero recomiendo un libro que se llama Patricia, de la lucha armada al Ministerio de Seguridad. O sea, esta referente de derecha a la que hoy Milei dice que acompañaría en una fórmula presidencial para el año 2023,
estuvo directamente involucrada con atentados que terminaron con la vida de inocentes. De hecho, su hermana era novia de uno de los comandantes de Montoneros, Patricia Julieta Bullrich, y ella tuvo que huir del país, las manos manchadas de sangre, por cierto, porque como te digo, está perfectamente cifrada su participación en estos atentados. Una persona que pasó por todos los partidos políticos argentinos, que viene desde la ultraizquierda y ahora se propone como una candidata de la nueva derecha, pero ha sido ministra del fatídico gobierno socialdemócrata de De la Rúa, ha participado del menemismo, ha estado en contra también, ha sido diputada de la izquierda peronista, realmente una persona en la cual las convicciones no son algo en absoluto nítido. Pero sigamos con el punto. El propio Milei reivindica el privatismo, de hecho, pues yo suelo diferenciar libertarismo de privatismo. Por supuesto que no hay libertad sin propiedad privada, pero propiedad privada sin libertad es esclavitud. O sea, y hay que poner acento, como decía Karl Hess, en la legitimidad de la propiedad privada. Milei, en los años 90, uno de sus primeros trabajos, fíjate qué ironía, ¿no? Ahora está tan amistado con estos exterroristas comunistas, pero en los años 90 él fue asesor parlamentario, pagado con nuestros impuestos, del partido Fuerza Republicana, del general Antonio Domingo Bussi. ¿Quién es Antonio Domingo Bussi? Antonio Domingo Bussi no fue un militar cualquiera que cumplió órdenes en la dictadura militar argentina. Antonio Domingo Bussi fue el responsable de asesinar, otra vez personalmente, esto es un poco bizarro, pero los hechos son los hechos y lo pueden buscar, obra en la sentencia judicial, personalmente, de un disparo en la cabeza, a la adolescente Ana María del Corral de 16 años, para infundir el pánico en sus subordinados y persuadirlos de que cometan las atrocidades que se cometieron en la guerra antisubversiva, porque los dos bandos fueron terriblemente sanguinarios en perjuicio del pueblo argentino. Junto con eso, Bussi era una persona que ordenó secuestrar empresarios, ¿me sigues, Alejandro?, con acusaciones falsas de pertenecer al terrorismo que se demostraron falsas para quedarse con sus empresas, con lo cual desarrolló una importante fortuna con cuentas en Suiza, largo etcétera. El justificativo de Milei para haber trabajado con un genocida que en aquel entonces ya estaba sentenciado judicialmente, o sea, cuya condición era pública e innegable y había sido beneficiado de la amnistía de Menem, es que en aquella ocasión Bussi había llegado al poder por votos democráticos. Sinceramente estaremos de acuerdo que Hugo Chávez llegó al poder por votos democráticos. No creo que ninguno de nosotros trabajara para el gobierno de Hugo Chávez con ese argumento. Sigue. Milei también fue asesor del kirchnerista Daniel Scioli, porque para explicar por qué ahora hay tanto barullo en la Argentina por los vínculos entre el kirchnerismo y la campaña de Milei, no es algo nuevo, no es que Milei no conocía a nadie. También trabajó para el gobernador Daniel Scioli, gobernador bonaerense, que fue el candidato presidencial kirchnerista en el año 2015. Y otra cosa, Milei es en la actualidad miembro del Foro Económico Mundial, al igual que Ornequian y a instancias de su jefe, que como tú sabes y cualquiera de tu audiencia sabe, el Foro Económico Mundial no es precisamente la internacional libertaria, ni tampoco paleolibertaria, ni tampoco una organización de derecha contestataria. Es un club de los grandes estados y las grandes corporaciones con una tendencia hiperestatista, absolutamente involucrado con todo lo que estamos padeciendo en estos últimos 2 años. De ahí se explican ciertas declaraciones incongruentes. El 5 de mayo del año 2018 puedes buscar una entrevista donde Milei sostiene que el gobierno limitado en su ideal podría ser llevado adelante íntegramente por máquinas. O sea, se declara un partidario de la tecnocracia y del gobierno de las máquinas. Wow. 5 de mayo del 2018. Está en YouTube. Y también Milei mismo, que él ha dicho que no se va a picar, sí, ha defendido que las empresas privadas difundan, y esto es una cita literal, lo más posible, sistemáticamente, el picamiento entre sus empleados. Con lo cual está depositando en las corporaciones amigas del gobierno el rol que de todas maneras está realizando el gobierno y que él mismo no está dispuesto a aceptar como ciudadano. Suena un poco incongruente, pero bueno, claramente para pertenecer al Foro Económico Mundial tenés que estar digamos, mantenerte en ciertos
límites. Dicho esto, ya tenemos un pantallazo. También fue gestor de el CIADI. Milei varias veces propuso tomar deuda externa para realizar reformas, lo cual te aseguro que en el país más endeudado que hay, porque Argentina tiene el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, no hay ningún otro país al que le hayan dado tanto dinero para financiar socialismo y despilfarro, es bastante discutible, viniendo de alguien que quiere achicar el Estado y que ha dicho también en público que la deuda es robo. Sin embargo, más de una vez propuso endeudamiento de hasta más de 20.000 millones de dólares para realizar reformas. Y por supuesto que esto es muy afín al encuadre económico del Foro Económico Mundial y estas instituciones como el Banco Mundial, para el cual también arbitró. Todo esto es la carrera de Milei. Te diría incluso que si hoy dijera, no, yo la verdad estuve equivocado. Me equivoqué. Me parecería bastante loable y bueno, cambió, el hombre cambió. No me parece que así sea. ¿Por qué? Porque tendríamos que pasar a analizar las condiciones en las cuales Milei entra en política, luego de haber dicho durante años, lo cual yo concuerdo, que la política institucional no es una vía de transformación justa para las sociedades, validado por muchísimos autores liberales que luego conversamos en el intercambio conceptual. Tú párame cuando quieras, si hay algo que no estoy diciendo Y claro me preguntas. no, voy a hacer unos comentarios en referencia a lo que has estado mencionando. Es decir, según tu investigación, Javier Milei no vendría a ser un outsider, ¿no? Es decir, más bien es un personaje, entiendo yo, fabricado, Sí. pero incluso uno podría afirmar entonces que el liberalismo, que vemos como una revolución liberal en la Argentina, es fabricada también. En principio, más allá del coqueteo de Milei con Bullrich, los vínculos entre la formación política Avanza Libertad son directos, sonantes, contundentes con el gobierno, con la coalición peronista de gobierno. Estos vínculos, digamos, se expresan en personas, se expresan en dinero y se expresan en escándalos por los cuales ya están tribunales Milei. Y ahora paso a esta cuestión. El que inicia toda esta incursión en la política es Espert, José Luis Espert, otro economista argentino, que te comento, Alejandro, porque no creo que te agrade mucho. Espert hoy se saca fotos con pañuelos celestes de Salvemos las dos vidas con Milei, pero te invito a que busques José Luis Espert, aborto, y fíjate los resultados del año 2018, él fue un partidario de la estatización del aborto, y fíjate José Luis Espert, ni una menos, porque fue uno de los convocantes para las movilizaciones del feminismo radical liberticida en la Argentina. Con lo cual, bueno, en 3 años, menudo cambio realmente el de José Luis Espert. Dicho esto, en la campaña del 2019, Milei apoyó a Espert, pero luego le retiró el apoyo. ¿Por qué? Y eso se puede explicar fácilmente. Las irregularidades feroces de esa campaña, al día de hoy, siguen persiguiendo a Espert y lo han llevado a la justicia e incluso a Milei. Y ahora te explico por qué. Yo denuncié en el mes de agosto del año 2019, en esto fui pionero, y no por ninguna hazaña periodística, fue muy sencillo. Espert fue baleado, algo totalmente inédito en la Argentina. En Colombia puede que tal vez en México sea un poco más normal, en la Argentina no. La camioneta donde iba Espert fue baleada. Espert primero y el partido dijeron, esto es un atentado, nos quieren matar. En cuestión de minutos salió a decir, no, fue un hecho de inseguridad y tirar todo bajo la alfombra, negar lo que acababa de decir y tratar de disipar la atención mediática sobre el evento en la camioneta. Entonces yo dije, ¿por qué? Entre las líneas investigativas, lo primero que hice fue mirar la patente de la camioneta, la chapa, la identificación. Y busqué a quién pertenecía la camioneta. Bueno, curiosamente la camioneta no pertenecía a nadie del equipo de campaña de José Luis Espert. La camioneta pertenece a Claudio Sicarelli, que es un funcionario público del gobierno de Río Negro, y que a su vez es muy polémico porque está involucrado en causas de lavado de dinero de la corrupción kirchnerista, junto a su primo Federico Fred Machado, que es su gran socio de negocio. ¿Quién es Alejandro
Federico Fred Machado, a quien terminé encontrando videos de Spert, donde Spert le agradece a Machado su apoyo logístico en la campaña, sus aviones y sus vehículos para hacer campaña proselitista en todo el país. Federico Fred Machado es, como yo lo expuse aquel año, y bastaba con verlo en una búsqueda de Google, otro empresario totalmente ligado al kirchnerismo, pero directamente involucrado en las causas de narcotráfico más importantes del país. Fred Machado en aquel entonces ya estaba imputado en la causa Narcoavión, donde se interceptaron 900 kilos de cocaína que en uno de sus aviones llegó a España, y también en la ruta del dinero K. O sea, Fred Machado articulaba para sacar dinero robado a los contribuyentes por parte de los kirchneristas. Hoy, este año, donde muchísimas personas se disculparon por llamarme conspiranoico, por ser funcional, etc., hoy Fred Machado está preso, requerido por la justicia federal estadounidense bajo el cargo de comandar una organización de crimen organizado. Curiosamente, además, Spert defendía crear la DEA argentina, contra lo que nos decía en la cara a los jóvenes liberales hace 11 años, que era que había que legalizar todas las drogas, que es básicamente otra premisa de acuerdo central de cualquier libertario. Ahora, no deja de ser muy ilustrativo que un candidato prohibicionista que quiere seguir, prometía seguir, otra vez rompiendo con su discurso, con la prohibición, con el encierro de inocentes, con el enorme y sideral gasto que esto significa de dinero, totalmente tirado a la basura, sea financiado por un narcotraficante. Quienes entendemos que el narcotráfico es producto de la prohibición, lo vemos bastante coherente. Ahora, ¿qué sucede, Alejandro? Que Milei, ahora que se subió al avión de Spert, metafóricamente, salió a defenderlo. Yo recomiendo que miren el video Moraz responde a Milei, porque Milei dijo que eran acusaciones infundadas, que José Luis Espert no tenía forma de saber quién era Machado. Yo demostré, y es muy fácil verlo con las herramientas de intervalo personalizado de búsqueda, que si tú buscabas en el año 2019 Fred Machado, los primeros 3 resultados son Ruta del Dinero K, Escándalo Narcoavión, o sea, por favor, claramente era muy extremadamente sencillo saber quién era Machado. Bueno, por esa razón, por esa explicación de Milei inoportuna, que le hubiera convenido no dar, porque él no había formado parte de esa campaña, pero terminó justificándola, está imputado junto con José Luis Espert y Luis Rosales, otro miembro del espacio, en el juzgado criminal y correccional número 8, por encubrimiento y por numerosas irregularidades en el financiamiento de estos espacios partidarios, en 2019 y en la actualidad. Yo noto, Nicolás, digamos, mucho de lo que tú mencionas, uno también lo puede observar en la política colombiana, en el sentido en que, claro, en algún momento en la política uno entra en contacto con ciertos personajes que posteriormente o en el momento, digamos, resultan envueltos en eventos de corrupción o algo por el estilo. Y en la mayoría de casos que tú comentas, creo que es una crítica que va dirigida como a nivel moral, porque al parecer, digamos que a nivel jurídico, entiendo que Javier Milei no está inmerso en estos asuntos a nivel jurídico, pero sí en el sentido moral en el que tú estás diciendo, bueno, él estuvo relacionado con personas que, digamos, son muy cuestionables respecto de las actividades que han llevado a cabo, ¿no? Actividades de corrupción o relaciones con el narcotráfico, etcétera, pero no necesariamente es Milei el que, digamos, ha realizado estas acciones, ¿o tú cómo lo ves? Bueno, hoy Milei está imputado, como te digo, junto con Espert y Rosales. Habría que En, revisar los fundamentos de la causa, ok, porque por alguna razón está imputado como copartícipe de encubrimiento. No está encubrimiento. imputado porque defendió, o sea, obviamente no es un delito defender lo indefendible. Está imputado por algún grado de involucramiento. La denuncia la lleva el abogado Adrián Bastianes, que también había pertenecido a el intento de coalición política liberal. O sea, mucha gente se dio cuenta de esto. Digamos, en este momento hay un proceso penal en la Argentina abierto contra Javier Milei por encubrimiento respecto de qué caso, qué situación. En el juzgado criminal correccional número 8, por la cuestión de encubrimiento de eventual financiamiento ilícito por parte de Fred Machado a este espacio político. Está imputado junto a José Luis Espert y Luis Rosales.
¿Y esos son eventos del 2018, me dijiste? ¿O es algo más reciente? No, 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 no. Esta denuncia es de este año. De hecho, cuando Machado cae preso y salta a la luz que los vínculos habían perdurado en el tiempo. Yo los denuncié en 2019, pero por supuesto que ahora esta cuestión, dado que Machado cayó preso precisamente con una orden de captura internacional, se tornó mucho más vigente y relevante. Hay más, Alejandro, en cuanto a la instrumentación de Milei. Por supuesto que yo estoy desarrollando una crítica ética, Ok. pero más allá de la ética, hay que entender la instrumentación política. Y de todas maneras, disculpa el paréntesis, de todas maneras, bueno, tenemos en el derecho el principio de presunción de inocencia. Por Sin embargo, supuesto. eso no nos impide, incluso a los liberales y libertarios, ejercer el control político y estar muy pendiente de este caso. Yo, por ejemplo, no lo conocía. Entonces es importante que muchos del ámbito liberal conozcan esta situación y estén atentos con esta situación. Claro, claro. Yo no estoy diciendo. Es más, a ver, si Milei no estuviera imputado, para mí sería indiferente en el punto, en los dos puntos que estoy señalando, que es la completa ausencia de moralidad en quienes dicen que van a revolucionar el sistema desde adentro y se proponen como una alternativa moral y estéticamente superior a la política convencional, porque esas son las palabras de Milei. O sea, y por otro lado, ¿cuál es la instrumentación política de su espacio? Porque, a ver, Fred Machado no es un narcotraficante común y corriente, un narcotraficante, como te digo, ligado al kirchnerismo. El jefe de Milei es un empresario ligado al kirchnerismo. Mejor dicho, el dueño de la empresa. El jefe en cuanto a jerarquía empresarial es el ex canciller kirchnerista. El primer candidato a concejal de la lista de Javier Milei, concretamente Ramiro Marra, es un ex candidato de Roberto Labaña, que también fue un ministro de Economía kirchnerista, que también está en el espectro peronista, que hoy es un socio parlamentario del kirchnerismo, y Ramiro Marra está acusado, entre otros por personas que hoy integran el equipo de Milei, y están las fotos que lo acreditan, de reunirse constantemente en la sede del INDEC, que es el Instituto de Estadísticas y Censos de Argentina, tradicionalmente reconocido por mentir la inflación y otras cifras en favor del gobierno. Bueno, entonces, se reúnen constantemente reuniones de equipo de trabajo del partido supuestamente libertario que quiere destronar a los estatistas en una oficina pública con funcionarios públicos, en este caso Marco Labaña, funcionario de Alberto Fernández, hijo de Roberto Labaña. Asimismo tenemos al expresidente Menem, que antes de morir se pronunció advirtiendo que ya la campaña de Desperta había sido financiada con millones de dólares de los políticos peronistas, que es en parte lo que sustenta también la denuncia de Bastianes de encubrimiento, donde también está el costado del enriquecimiento ilícito de Desperta, el socio de campaña de Milei, y todo esto cumple con la función de arrebatarle votos al macrismo, que por supuesto yo no defiendo, pero más allá del coqueteo entre Milei y Bullrich, la realidad objetiva es que los votos de Milei son votos que pierde el principal partido de oposición al kirchnerismo, y esta es una táctica muy habitual en el peronismo de décadas, financiar al tercer partido para debilitar a la segunda fuerza. Está bien, en este caso tuvieron una derrota indiscutible, muy superior a la que ellos mismos pronosticaban, pero la instrumentación no deja de ser la instrumentación. Si vos reflexionás en el canal, que es la casa de Milei, o sea, donde lo inventaron a Milei, donde todavía hoy es el principal órgano de difusión gratuita de Milei, América Televisión no está solamente Eurnequian, que es un accionista minoritario, si bien él fundó el canal. Hay otros 3 personajes que apoyan a Milei que puedes buscar uno por uno que le lanzaron loas. Uno es Daniel Vila, otro empresario siempre ligado a negocios estatales. Otro es Claudio Velocopit, que es dueño de medicina privada y que ha sido uno de los ideólogos y partidarios de la fase 1 de la cuarentena estalinista en la Argentina que tanto criticó Milei. Curiosamente, Milei dice Velocopit es un buen empresario y Velocopit dice Milei es un gran economista y una voz necesaria. O sea, raro la verdad, tomando en cuenta que Milei denunció lo evidente, que es el empobrecimiento terrible que ha causado a la sociedad ese encierro. Pero Velocopit se reunía directamente con los ministros de salud para prolongarlo, pidiendo prolongarlo y recibiendo subsidios por esa prolongación y ese estado de emergencia. Y hay una persona más que me parece la más siniestra, claramente, de la Corporación América, y esto te va a hacer ruido. ¿Vos sabías que José Luis Manzano,
José Luis Manzano es el otro accionista de América TV y es el verdadero estratega del canal y de los movimientos políticos del canal. Él fue ministro de Menem, fue el único ministro que Menem, un gobierno caracterizado por muchísima corrupción, llegó a expulsar por el grado de descaro en el que robaba el dinero de los contribuyentes. Pero Manzano es una persona muy particular, porque Manzano había entrado a la Cámara de Diputados y no tenía dinero ni para comprarse un traje. Pero cuando salió del gobierno menemista, terminó en Estados Unidos, integrando la Fundación Clinton, que integra hasta hoy, junto con Eurnequian. Los dos son donantes de campaña de los demócratas, de Hillary Clinton, de Biden, etc. Los dos son miembros de la Fundación Clinton, y quiero que destaques esto. La formación política de Sperti Milley tiene como asesor a un ex asesor de Bill Clinton. O sea, un partido reciente y minoritario que no es la tercera fuerza, es la tercera fuerza de la ciudad de Buenos Aires, lo que significa que tienen el 13% de votos del 10% del nacional. O sea, ese es el peso específico de Milei. Un 2% de la población argentina, para dimensionarlo. Por ahora puede crecer, no lo discuto, pero el punto es, ¿cómo ese partido, que en el 2019 sacó 1% de los votos con Spert, tiene un asesor de Clinton? Habrá que preguntarles a Manzano y a Urnequian que tan felices están con la campaña de Milei. En el caso de Urnequian te quiero contar una peculiaridad, Alejandro, porque es muy sorprendente. Milei hace 5 años que no desempeña funciones, pero sin embargo sigue cobrando el sueldo. Y esto es dicho por las fuentes de la Corporación América. Desde que Milei empezó el rally televisivo en el canal de estos señores, ya no precisaron sus servicios, pero no lo despidieron. Le siguieron pagando el sueldo como si su función empresarial hubiese pasado de ser gerenciar los proyectos de inversión de Urnequian a cumplir con algún extraño propósito político de estos personajes. ¿Sería Javier Milei una especie de disidencia controlada, digamos, referente a lo que yo que mencionas? Y por otra parte, hay algo que sí puede generar, creo que algo de duda, de escozor, ¿cierto? Y es que si realmente este movimiento fuera un movimiento revolucionario, creo que difícilmente el establecimiento, la élite, le daría voz en todos los medios de comunicación. Yo creo que eso sí ¿Qué es es lo que una sucede? gran peculiaridad de la que uno podría sospechar en principio, ¿no? Mira, Alejandro, no es que no me llaman a mí, que tengo un discurso totalmente antisistema y soy el principal referente del anarquismo liberal en este páramo. No llaman a muchísimas personas con muchísima más trayectoria en la difusión de formas mucho más moderadas de liberalismo, pero a Milei sí. Y de hecho Milei cumple con una función que tiene que ver con la caricaturización de las ideas liberales. Porque por supuesto que nos encanta que la izquierda sufra. A todos nos gusta que la izquierda sufra. Pero hay un problema cuando la izquierda monopoliza o domina hegemónicamente la academia y buena parte de los medios de comunicación, que es que si tú les permites caricaturizar al defensor de la libertad como una persona violenta, agresiva, exacerbada, locada, tú puedes generar simpatía en un 20% de la población, y estoy siendo generoso, es el doble de lo que hasta ahora han sacado, pero tú generas un fuerte rechazo en el 80% restante, y la realidad, Alejandro, es que las encuestas determinan que Milei, si bien es un candidato emergente, es uno de los que cuenta con mayor imagen negativa, en torno al 80%. O sea, la gente que lo ve bien está dispuesta a votarlo, sin matices, sin reparos. Pero la gente que lo ve mal es la mayoría absoluta del país. Esto ya para analizarlo políticamente, yo no tengo problema. O sea, si lo vieran mal porque es un radical antiestatista, me saco el sombrero. Pero lo cierto es que Milei ha cedido muchísimo en sus posiciones, ha cambiado completamente su discurso, desde el liberalismo no es de derecha ni de izquierda, soy la derecha libertaria, desde las drogas deben ser despenalizadas, a un argumento que me parece extremadamente discutible, que es que deben seguir prohibidas mientras haya estado de bienestar. Pero si yo agarro el presupuesto argentino y de cualquier país y te muestro cuánto se gasta realmente en tratar las adicciones y todo lo demás, que por supuesto es relato político, y cuánto se gasta en perseguir a los delitos sin víctimas,
en perseguir a los consumidores de drogas y encerrarlos injustamente, se gasta muchísimo más en seguridad que en salud, en este sentido, en la cuestión de las drogas. Por lo tanto, incluso desde un punto de vista utilitarista e inmoral, que sería no legalizar las drogas hasta que no termine el estado de bienestar, es una mentira. Y otra vez es una mentira que se acomoda a otra persona que también cambió el discurso, que es expert, casualmente apoyado por un narcotraficante. Entonces, creo que ya es demasiado para alguien que no llegó al poder. Porque si tú me dices, bueno, son la necesidad de la política, está negociando para ser ministro, Alejandro, no es concejal ni siquiera, no asumió una banca de diputado, ni él ni expert. Si en 2 años tienen esto detrás suyo, ¿qué te queda esperar para después? Porque incluso hay discursos de Milei diciéndole a los jóvenes, expert, diciéndole a los jóvenes, no me critiquen por quién me saco fotos, por estas cuestiones de haber acordado con Larreta, a quien Milei considera comunista, de haberse reunido con caciques peronistas acusados de lo peor, etcétera, o la cuestión de Machado. Y en el caso de Milei diciendo que hay que meterse en el barro, que el que no se mete en el barro es un envidioso, que pone palos en la rueda, que pone obstáculos. Francamente, Alejandro, si vos te fijas, yo he invitado a hablar de esto a Milei. Milei no quiere. O sea, Milei, que es tan valiente para debatir tantas cosas, si buscas, Milei responde a Moraz y a Giacomini, lo que Milei dice en ese video, sin siquiera referirse a nosotros, pero imitando mi voz, o sea, dando claras referencias de que me habla a mí, es el monopolio de los aeropuertos es bueno porque tenemos, literal, búscalo, porque tenemos el mejor aeropuerto del mundo en Armenia, porque es un monopolio natural, lo cual es extremadamente discutible, siendo que en muchísimos países, incluso de América Latina, distintas empresas se reparten las concesiones, y no contesta nada más. O sea, no contesta si efectivamente él trata como héroe del libre mercado una persona que todos sus negocios están emparentados con el Estado, si él ha intervenido en los negocios relacionados con la guerra en Armenia. Porque Urnequian es un señor de la guerra en Armenia, uno de esos que Rothbard fustigó hasta el último día de su vida. Alguien que trabaja con excriminales soviéticos y que gana dinero enseñándole a niños en su colegio, porque existe un colegio en Armenia que se llama Colegio Urnequian, y Milei lo sabe, porque como te digo, gestionó hasta el último centavo de Urnequian durante años, donde le enseñan a usar AK-47 a los chicos para pelear en la guerra del Adorno-Karabaj, donde ganan dinero suministrando armas en ese conflicto. Entonces, es el costado más inmoral del empresariado, porque estamos de acuerdo que el mundo no es perfecto. Yo no te estaría haciendo este escándalo si Milei trabajara con un empresario que le vende sándwiches al Estado. Estoy hablando de un peso pesado de la mafia, que como te digo, se vincula perfectamente con todo el actual gobierno que Milei fustiga. De hecho, Milei elogiaba a Alberto Fernández. ¿Tú sabías eso, Alejandro? Milei se reunió con Alberto Fernández, búscalo, y hay un mensaje donde Alberto Fernández dice, hace un par de años, que ya había sido funcionario clave del kirchnerismo, que ya era una persona de izquierda, que ya era totalmente estatista, Alberto Fernández dice, ¿cuánta razón tiene Milei? Y Milei le dice, gracias, profesor, en mayúsculas. Está ahí ese tuit. Se reunieron en persona. ¿Y todo eso por qué? Porque el hermano de Alberto Fernández es compañero de Milei. O sea, donde Milei trabaja son todos políticos. El hermano de Alberto Fernández es su compañero de directorio. O sea, son todos políticos, están todos metidos desde el costado empresario en la mafia política. Se intercambian figuritas. Candidatos también, muchos candidatos de Milei y de Spert pertenecían a Sergio Massa, el actual presidente de la Cámara de Diputados y el principal posicionado para ser el candidato peronista en el año 2023. En relación a lo que tú mencionabas en este argumento utilitarista, en la cuestión de las drogas, yo te planteo si de alguna manera no, digamos, el fin justifica los medios, ¿en qué sentido? En el sentido en que creo que para bien o para mal, nadie ha difundido tanto las ideas libertarias como Javier Milei, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Creo que es una realidad indiscutible que de alguna manera muchos jóvenes se han visto atraídos por las ideas liberales, independientemente de todo lo que pueda haber alrededor, que, como tú lo dijiste, de alguna manera tiene que ver también con la política y difícilmente uno pueda entrar allí si va a chocar con todo el mundo, ¿no? Y por otra parte,
no hay una exigencia moral muy alta para una persona que entra a la política y conociendo todos las dimensiones de la política, los incentivos del Estado, es decir, de alguna manera rechazas de plano la política y el Estado o consideras que, o de alguna manera estás esperando, por así decirlo, no quiero llevar el argumento al absurdo, pero como un John Gall en la política, por así decirlo, como un ser superior, utópico, que esté libre de todo tipo de no sé, de cualquier crítica moral, es decir, un ser Inmaculado. perfecto, inmaculado era la palabra, así es. No, Alejandro, mira, primero muy brevemente, supongamos que Milei generó esta difusión, etcétera, muy bien. Como te digo, yo no me dedicaba a criticar a Milei cuando Milei no era parte de la mafia política. Ahora te digo, miles de esos jóvenes son los que pueblan mi canal y que me cruzan en la calle y van a mis conferencias diciéndome, Nicolás, disculpas, te odiaba, me enfurecía que critiques a estos políticos, pero luego lo pensé y las propias enseñanzas de mi ley contradicen todo lo que está haciendo. Así que bueno, yo creo que las personas son autónomas, o sea, hay una parte de los seguidores de mi ley que se comporta como barras bravas de fútbol, que eres un traidor, que eres esto, que eres aquello, que eres comunista, que eres nazi. Bueno, son como los progres, que se enfurecen cuando los invitas a reflexionar, pero otra parte son seres reflexivos que evolucionan. Así que no tengo la menor duda que muchos de los que votarán a mi ley hoy mañana serán anarquistas. Y ahora me parece que...